Amén, gloria a Dios. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Bendecidos y en la victoria que el Señor nos da constantemente. Amén. Pues bueno, antes que nada reciban un cordial saludo de parte de nuestro pastor Salvador. Anoche hablaba con él y agradecidos con el Señor que le permitió llegar con bien a su lugar de destino, a Michigan, a la ciudad de Grand Rapids. Ahí va a estar esta temporada en su trabajo, contento y alegre ya con su equipo, con el grupo de trabajadores que también va a estar compartiendo ahí en la casa donde van a estar hospedados. Y pues me encargó que les dijera que les mando un fuerte abrazo con mucho cariño, sus saludos y que sigamos orando por él, que el Señor siga fortaleciéndolo y ayudándole y dándole gracia ahí con todos esos varones, que el Señor lo ayude al pastor a compartirles ese mensaje para que todos se vayan con esa semilla. Amén. Son de diferentes lugares de la República, muchos con diferentes culturas, diferente manera de ver la vida, ¿verdad? Porque si a veces siendo del mismo, ¿cómo se puede decir? Sí, país, ciudad, región, si nada más en una casa y en otra son muy diferentes las maneras de llevar a cabo, ¿verdad? La manera de ser, de los valores. Ahora gente que viene de diferentes lados del mundo, pues bueno, más complicado aún. Pero sabemos que nuestro Dios nos ama a todos y Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Y yo creo que cuando Dios mueve un hijo de Dios y donde Dios pone a sus hijos, es porque Dios quiere que se lleve ahí esa luz para que sea disipada toda tiniebla. Amén. Donde sea que Dios te lleve, siempre, siempre proclama la luz de Cristo. Amén. Y pues bueno, agradeciéndole a nuestro Dios que Él nos sigue dando la oportunidad de servirle donde sea que Él nos ponga, siempre. Y bueno, hoy el Señor ha estado ministrando mucho en mi corazón. Y sobre todo tratando mucho conmigo referente a la necesidad de aquí de adentro, de nosotros, de cada uno de nosotros, como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano, nosotros, las personas, somos muy dados a preocuparnos siempre por el exterior. ¿Qué vamos a comer? Que ya no tenemos zapatos, que la casa, que la renta, que la luz, las colegiaturas, que para gastar. Y estamos siempre preocupados y muy ocupados por la vida que nos toca vivir y por lo exterior. Pero muy poco tiempo le dedicamos el meditar, pensar y trabajar en la parte interior de cada uno de nosotros, en la parte interior de nuestro matrimonio, de nuestros corazones, en la parte interior del corazón de nuestros hijos, por ejemplo. Esta temporada Dios ha hecho mucho ruido en mi mente y en mi corazón con esa área de nosotros, lo de aquí de adentro. Y hoy traigo para compartirte un tema que tiene mucho que ver con lo que se compartió también allí en la clínica. Y este tema se llama Sanados de adentro hacia afuera. De aquí, lo más importante es lo de aquí de adentro y es en lo que se enfoca papá. Porque yo no miro, dice, lo que mira el hombre. Dios que mira el corazón. Y es importante tener un corazón sano. Y ayer, ¿cuál era el tema que se compartía en la clínica? Sanadas para bendecir. ¿Sabes por qué sanadas para bendecir? Porque una persona que no es sana no puede bendecir. Una persona que no está sanada del corazón no puede amar como se debe de amar. Una persona que no ha sanado las heridas de aquí de adentro no puede dar lo que no tiene. Y yo le preguntaba a Dios, todavía estaba planeando
pensando y meditando el tema que iba a compartirles el día de hoy. Y el día de ayer estaba viendo unos estudios que tenía ahí pendientes por leer, pero en medio de eso me salió un clip de un video que me llamó la atención, que decía: no podemos dar lo que no tenemos. Y yo lo vi, se trataba de un padre, pero que ese padre en una fotografía de cuando era niño, y decía: tú que muchas veces has sido dañada, pero se especificaban solamente en el área del papá, ¿no? Que decía que a lo mejor tú tuviste un papá que golpeó a tu mamá, un papá que nunca te sentiste su amor o su cuidado, fue un padre ausente o te abandonó, nunca se preocupó por ti o siempre estuvo como que muy ocupado en sus labores y no recibiste lo que tú hubieses querido de parte de tu papá. Pero lo trasladamos a la niñez de tu papá y tu papá fue un niño que nunca tuvo eso y que fue un niño herido y creció con heridas, y papá dio pues lo único que podía dar, que fue un corazón lleno de heridas. Entonces hace como unos 15 días yo fui a visitar a mi papá, y nada es casualidad lo que vivimos, iglesia. Todo es importante, por eso en todo debemos de estar atentos. Y hace 15 días yo fui con mi papá, y mi papá por ahí tiene unos problemas con sus hermanos, y hay una serie de pleitos ahí y conflictos de intereses entre ellos. Y yo escuchaba una plática que mi papá estaba teniendo con su mamá, y donde él estaba llorando y le decía a su mamá: pero ¿sabes qué? Yo los estaba escuchando, yo estaba ahí cerca de ellos y ellos estaban acá platicando en la sala. Dice: pero ¿sabes por qué? Dice: ¿por qué son las cosas así, mamá? Dice: porque tú no nos enseñaste a amarnos desde que estábamos chiquitos. Y él empieza a decir: yo me acuerdo que desde los 8 años tuve que trabajar. Imagínate, ¿cuántos años tiene Eric, hermana? Tiene 9 años. ¿Y Dani? 7. Entonces, más o menos entonces como Eric. ¿Qué tiene que hacer un niño de esa edad trabajando? Dice: trabajando en una tortillería. Dice: un día me quemé la mano y desde esa edad, dice, tuve que trabajar y sufrir en la vida y crecer. ¿Y a qué voy con todo eso? Que nosotros no estamos tan exentos de eso, porque todos venimos creciendo con heridas en el corazón. Y cuando esas heridas no se atienden, esas heridas pueden causarnos muchos problemas y muchos daños en tiempos futuros en nuestra vida. Pero punto importante, no solamente a nosotros, sino quien está con nosotros. Entonces, ese es un tema muy especial, tan especial que nos lleva a un viaje muy profundo, pero aquí adentro de nosotros, muy, muy profundo. El domingo pasado hablamos de un tema muy relacionado a este. ¿Alguien lo recuerda? Las ataduras del alma. Y pues han de decir: pues como que se parece, como que es lo mismo. Hay una diferencia muy importante. Que por cierto, estamos estrenando nuestro nuevo canal en YouTube, donde vamos a estar ahí promoviendo las predicaciones que se están compartiendo aquí en la iglesia. Ya está la primera en plataforma, que si mal no recuerdo es la de Utensilios de Dios, que nos estuvo compartiendo nuestro pastor. Y pues bueno, ahí próximamente estarán las demás prédicas, una de ellas esta, las ataduras del alma. Y si pueden ayudarnos a darle amor al canal, su reacción, sus comentarios, ayudarían de mucho. Y hablando de este tema, la diferencia de un alma con ataduras y un alma herida, un corazón herido, hay una diferencia muy clara. ¿Cuál es la diferencia? Escuchen bien esto. Estar atado del alma se refiere a un vínculo de lazo. Lo hablamos el domingo pasado.
Cuerdas espirituales que no se ven, pero que sí son reales. Y hay limitantes en la persona quien las tiene y vive enlazado con otra persona, con una situación que puede ser adictivo, que puede impedir el crecimiento personal y espiritual. Ahora escucha esto. Por otro lado, tener heridas en el alma y en el corazón, eso es un daño y una cicatriz profunda emocional. Esto es muy fuerte, ya que ataca generalmente y fueron causados por traumas, abusos o experiencias dolorosas que generan sentimiento de vergüenza, culpa, inutilidad y que si no se sana puede manifestarse en trastornos de la personalidad. Entonces no es lo mismo tener ataduras en el alma que tener heridas en el alma o heridas en el corazón. ¿Alguien alguna vez se ha hecho una herida o se ha cortado, te has abierto la piel? ¿Alguna vez te has cortado? Que han tenido que hasta a lo mejor hasta saturar y coser. O nosotras las mujeres que hemos tenido bebés por cesárea, que es una herida muy, muy grande, muy fuerte. ¿Y qué pasa cuando esa herida está vivita todavía y por alguna razón te testereas, te mueves, te tocas? ¿Qué pasa? Gritas, no toques, no le toques ahí. ¿Por qué? Porque una herida que no está sanada y vas y le tocas, ¿qué pasa? Duele esa herida. Entonces, ahora vamos a estar viendo puntos muy importantes sobre este tema que nos ayudará muchísimo a tratar este punto importante con una amplitud. Así que yo les invito a que tomen notas si pueden, a que pongan en silencio sus teléfonos para que no los distraigan. Y vamos a empezar. Nuevamente traje diapositivas, imágenes para estar compartiendo la palabra y sea un poco más como explícito, más entendido lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy. ¿Me puede poner la primera imagen, por favor, hermano? Lo que no se sana, contamina. Fíjate, vamos a empezar con este primer punto hablando, sanando de adentro hacia afuera. Lo que no se sana, contamina. Dolor no sanado, herida no enfrentada, historia no rendida, terminan esparciendo más que silencio y dejan que veneno. Eso es un punto muy importante, porque una herida que no se atiende va a provocar ciertas cosas dentro de nosotros. Y lo que no se sana trae contaminación, no solo dentro de ti, sino con todo tu alrededor. Ahora bien, dolor no sanado, herida no enfrentada, historia no rendida a Dios, terminan esparciendo más que silencio, dejan un veneno. Vamos a ir a la palabra de Dios, la siguiente imagen, Hebreos 12:15. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Porque lo que no se sana profundiza causando daños graves y duraderos. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean ¿qué? Contaminados. Cuando una persona está herida del corazón, no solamente se le crea una raíz de amargura, sino que se está dañando él o ella misma o él mismo, y eso trae una contaminación para muchos a su alrededor. Por eso la palabra te dice, dile al que está a tu lado, mira bien, hermano, dile al que tiene cerca, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura nos estorbe y por ella muchos sean contaminados.
Ahora, ¿por qué contamina? ¿Por qué contamina esa raíz de amargura? Porque lo que no se rinde a la verdad, siguiente por favor, hermano. Porque lo que no se rinde a la verdad se filtra en la actitud. Pon atención a esto. ¿Por qué contamina? Porque lo que no se rinde a la verdad se filtra en la actitud. Una herida escondida empieza a decidir por ti. Y sin notarlo, lo que llevas dentro comienza a afectar todo lo que tocas. Tú no necesitas investigar en el corazón de una persona porque sus propias actitudes, mis propias actitudes pueden reflejar si yo tengo una herida en el alma y en el corazón. Si yo estoy herida por dentro. Eso es bien importante porque nuestras actitudes lo demuestran. Eso es claro. Y esa es la manera que tú y yo más fácilmente podemos identificar si nosotros estamos heridos por dentro. Eso es muy importante. Y sin notarlo, lo que llevas dentro comienza a afectar todo lo que tocamos. Ejemplo, Saúl, que fue un personaje bíblico muy importante. ¿Alguien lo conoce a Saúl, al rey Saúl? ¿Sí? Que fue el rey ungido por el profeta Samuel, que fue el rey que comenzó a liderar el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, Saúl no enfrentó su temor a ser reemplazado, sino que desobedeció a Dios buscando su propia, ¿qué? Aprobación, y la herida no tratada lo llevó a contaminar su reinado con celos, persecución y desobediencia. Quiero que pongas mucha atención en eso. Saúl fue ungido para ser rey. Y Jehová, a través de Samuel, le dio una indicación y le dijo: vas a ir a derrotar a los amalecitas, si mal no recuerdo, hermano Pedro, no sé si se acuerda. Y le dijo: y vas a destruir y quemar todo lo que va a estar ahí en el campamento con ellos. O sea, fue una instrucción que Dios le dio. Cuando nosotros nos hacemos hijos de Dios, Dios nos entrega instrucciones para nuestra vida. Las instrucciones tuyas y mías están aquí escritas en la palabra de Dios. Y aquí nos dice qué debemos de hacer, pero también nos dice qué no debemos de hacer. Y cuando tú y yo transgredemos la palabra de Dios, estamos en desobediencia. Pero también cuando un hijo de Dios no es capaz de obedecer, es porque tiene un problema dentro de su corazón que no le permite ser obediente completamente a la palabra de Dios. Y lo vemos reflejado en Saúl. Saúl tenía un problema de obediencia en su corazón. Y Jehová le dijo a través del profeta Samuel, le dijo: vas a ir y vas a ser rey y vas a seguir mis instrucciones, y quiero que vayas y venzas a aquel pueblo, y quiero que quemen todo el botín y dejen todo en cenizas. En el capítulo de 1 Samuel 15, ahí vas a ver la historia. Pero llega Samuel porque recibe la llamada de atención de Dios y le dice: ¿sabes qué? Vas a ir con Saúl y le vas a decir por qué no obedeció. Y llega Samuel y le dices: oye, ¿qué pasó? No, pues lo que pasa que pues no fui yo. Para empezar, ¿quién era el que da las instrucciones? Él era el rey. Y el rey le estaba echando la culpa a sus servidores. Y le dijeron: ¿qué fue lo que hiciste cuando fueron y derrotaron? No, pues es que mis servidores pues vieron el botín y pues se trajeron cierto oro, ciertos becerros, ciertos animales buenos, porque yo pensé que esto era bueno y nos trajimos cierta parte del botín. Y pues para nosotros, pero tranquilo, es buena labor, lo voy a dar en sacrificio para Jehová. No, Saúl. Así no era la instrucción. ¿Cuántos de nosotros algún día hemos hecho eso? Es que yo creí que esto era así. Creí que esto iba a ayudar un poquito mejor. Yo creí que esto iba a ser bueno. Pon mucha atención cuando Dios te da una instrucción.
Pon mucha atención cuando Dios te da una instrucción para tu vida. Pon mucha atención cuando Dios te dice qué es lo que tienes que hacer y pon mucha atención de qué manera lo hacemos. Porque no hacerlo conforme a Dios dice, eso es desobediencia. Hacerlo a nuestra manera. Entonces, cuando llega David y David comienza a demostrar que él puede llevar el cargo y Dios le da ese lugar a David, a Saúl no le gustó. Y aquí es donde la palabra de Dios nos demuestra las heridas que Saúl tenía y las raíces que comenzaron a brotar. En 1 Samuel capítulo 18, a partir del versículo 10, si mal no recuerdo, comienza a hablar sobre que Saúl comenzó a tenerle coraje e ira y celos a David. Porque empezó a darse cuenta cómo Dios lo respaldaba, cómo Dios lo bendecía, cómo Dios lo ayudaba. De hecho, 1 Samuel 18, verso del 6 al 10, por favor, hermano, para que lo podamos saber más explícitamente, por favor. 1 Samuel capítulo 18, versos del 6 al 10. ¿Por qué contamina una herida y una raíz de amargura? Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel. Esto es cuando David mató a Goliat, cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Verso 7. Y cantando las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Verso 8. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Verso 9. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Verso 10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en el medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días. Y tenía Saúl la lanza en la mano. Y pues bueno, los demás versículos sigue diciendo cómo es que del corazón de Saúl se brotaban todas estas cosas malas para David. Entonces, ¿por qué contamina una raíz de amargura, una herida no sanada? Porque comienza a provocar odio. A veces cuando la persona no es la que provocó, todo tu alrededor se empieza a lastimar. Ahora bien, ¿qué contamina? ¿O a través de qué contaminamos cuando tenemos una herida? A través de las palabras. Escucha bien esto. Cuando no has sanado, hablas desde la herida, no desde la sabiduría. Mateo 12:34 dice, la boca habla de lo que abunda en el corazón. Esto quiere decir, de la abundancia del corazón. ¿Quieres conocer a una persona? ¿Quieres conocer lo que hay dentro de una persona? Habla con esa persona. De la abundancia del corazón, habla la boca. Cuando esa persona te habla mal de otra persona, cuando esa persona se expresa mal de otra persona y la otra persona no está presente, es que esa persona trae un problema en el corazón. Cuando esa persona te habla de daño, de que está lastimada, esa persona trae una herida en el corazón. Ahora bien, esas son a través de las palabras. Ahora, a través de las decisiones. Las decisiones
toman caminos por miedo, rabia o venganza, no por una dirección correcta. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 14:12. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino ¿qué? De muerte. Cuando una persona no tiene sano su corazón, sus decisiones no pueden ser correctas, sino que tomas camino por miedo, por rabia o por venganza. Ahora, también lo que puede ser contaminado son tus relaciones. Proyectas dolor no resuelto y ves enemigos donde hay oportunidad de conexión. Eso quiere decir, ves enemigos donde no los hay. Tus relaciones se vuelven tóxicas. Tu relación de noviazgo, de matrimonio, de amistades, de compañerismo en el trabajo. Pero a veces decimos, es que el problema son mis compañeros, es que el problema es mi jefe, es que el problema es mi hermano en Cristo, es que el problema es mi esposo o es mi esposa, o son mis compañeros de escuela, son mis compañeros de trabajo, o es el novio, o es la novia, o son mis nietos, o son mis hijos. Pero ese problema no es alrededor. Muchas veces el problema es nuestro interior o nuestro corazón. ¿Por qué? Ahora dice la palabra de Dios en Proverbios 17:9. El que cubre la falta busca amistad. El que la divulga aparta al amigo. Sabemos que a través de los proverbios nos aportan sabiduría de parte de Dios. Si tú te das la tarea de leer los proverbios y ser ministrados a través de los proverbios te enseñan a cómo ser un buen amigo, cómo ser un buen hijo, a través de una instrucción de sabiduría, a poder tener temor reverente a Jehová. Pero una persona que no ha sanado del corazón no aprende a ser un buen amigo, no aprende a ser un buen hijo, porque está dañado del corazón. Ahora bien, ¿a quién contamina? A otros, a ti, a lo que haces, porque las heridas no sanadas distorsionan tu percepción. Es como que si tuviéramos la vista nublada. Cuando nosotros tenemos nuestro corazón dañado, iglesia, nuestra vista está nublada para no ver las cosas claras como son. Dice un dicho mal habido por ahí, vemos monos con tranchetes, dicen, ¿verdad? A veces no son las cosas así, pero nuestra vista está nublada, nuestra percepción está distorsionada a causa de que no tenemos un corazón sano para poder ver las cosas como son. Y todo lo que haces comienza a llevar un rastro de tu dolor. A veces el alma herida no grita, pero sí intoxica. Es como si cuando tú estuvieras ahí a causa del dolor que llevas dentro por una herida que no se atendió, es como un gas. Un gas intoxica a toda persona que está ahí alrededor. Ahora, ¿qué dice Proverbios 4:23? De todo lo guardado, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa, lo más importante es guardar el corazón y dejar que el corazón, Dios a través de su Espíritu Santo con su ungüento sanador, sane las heridas. Las heridas son daños, son traumas del pasado. Y si tú no aprendes a que sea el Señor, dejar que Él sane, pueden causarnos problemas muy graves. Ahora, lo que más se contamina, ¿qué son? A través de las heridas, lo que más se contamina son las asignaciones. Empiezas a servir desde la inseguridad o del orgullo. Ahora bien, no estamos hablando solamente del área ministerial, del servicio
o de la iglesia o cosas que tengan que ver con Dios. Cuando yo te estoy hablando de asignaciones, estamos hablando del área de tu casa, estamos hablando del área de tu trabajo, de tu labor, estamos hablando del área de tu matrimonio, estamos hablando del área de tu casa, de tu familia. ¿Estás conmigo, iglesia? Todas las asignaciones que tienen que ver con nuestra vida secular, con nuestra vida ministerial, con nuestra vida de servicio, con nuestra vida marital, tienen que ver con Dios y nosotros. No podemos hacer excepción de una cosa y decir, aquí es donde solamente Dios puede trabajar, porque lo de Dios tiene que ver con lo que yo hago de Dios. No. Dios tiene que ver en todo lo que tú eres y en todo lo que tú vives, porque tus hijos, ¿quién te los dio? Tu matrimonio, ¿quién te los dio? Tu trabajo, ¿quién te los dio? Tus padres, ¿quién te los dio? Todo nos lo ha dado Dios y todas las asignaciones nos las ha entregado Dios. Tu asignación de ser madre, de ser padre, de ser esposo, de ser abuelo, de ser hijo. Lo que más se contamina son las asignaciones que Él nos ha entregado, porque empezamos a servir esas asignaciones desde ya sea una inseguridad, estamos inseguros. No sabemos si lo que estamos haciendo o no estamos haciendo es lo que se debe de hacer. O bien trabajamos desde el orgullo. No, es que yo creo que así se deben de hacer las cosas. No hay una estabilidad de sabiduría. ¿Sí me explico? Ahora, la autoridad se convierte en un control o pasividad. No hay como una estabilidad de sabiduría correcta en medio de nosotros, en nuestro corazón. La autoridad se convierte ya sea que seas muy controlador o bien te dejes controlar por la persona, que seamos pasivos. Y también la visión se nubla con comparaciones, temores y competencia. Podemos ser personas bien inseguras. Yo he conocido personas bien inseguras en el camino de Dios. Yo era una de esas. Y hace poco, yo creo que, ¿qué será? Hace como un mes y medio, me di cuenta que aún dentro de mi corazón estaban muchas inseguridades por creer yo que era un miedo a no fallar. Esas son inseguridades. Porque en el camino pues nos vamos a equivocar. Pero lo más importante es saber que Dios está sanando nuestro corazón para ser las madres que nuestros hijos necesitan, pero también para ser la esposa que este marido necesita. Y que las asignaciones que el Señor nos ha entregado sean asignaciones que nosotros podamos estar seguras y seguros que la estamos llevando lo más mejor posible para beneficio de nosotros mismos y para beneficio de quien nos rodea. Asignaciones, autoridad y visión en nuestra vida. Eso es lo que más se contamina cuando nuestro corazón no ha sido sanado. Ahora, Saúl contra David. Regresamos a estos dos personajes. Saúl sirvió desde el miedo a perder el poder. Saúl tenía un tremendo miedo a que le quitaran su trono. Yo creo que Saúl se imaginaba, si me quitan el trono del reinado, ¿qué voy a hacer después de eso? Y como quiera, fue destronado. ¿Por qué? Porque no supo llevar a cabo una asignación desde una perspectiva de un corazón sano. Ahora, David esperó el tiempo de Dios incluso cuando tenía razones humanas para tomar el trono. Saúl contaminó su llamado ¿con qué? Con desobediencia, haciendo las cosas como él creía correctas. Ahora, David, aún herido, rendía sus emociones ¿en dónde? Al altar. Escucha bien esto. ¿Por qué está resaltado ahí con mayúsculas emociones al altar? Si tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios que te riges por tus emociones,
tenemos un grave asunto por resolver. Porque si nosotros somos seres dirigidos por nuestras emociones, tus emociones hoy te pueden hacer sentir triste y mañana te pueden hacer sentir contento, o a causa de las situaciones que estamos atravesando, la situación nos pone realmente mal, pero como mi confianza está en Cristo Jesús, eso me hace ser impulsado a hacer lo que el Señor me ha enseñado a hacer. Ahora bien, si hablamos de David, ¿cuántos saben que Saúl constantemente, a causa del coraje que le tenía a David, Saúl constantemente quería matar a David? No perdía la oportunidad siempre de querer atacar su vida y querer degollarlo, querer matarlo, querer acabar con la vida de él. Pero hubo una ocasión que David tuvo la oportunidad de vengarse, pero no lo hizo. Porque David era un hijo de Dios que aún herido rendía sus emociones en el altar. Y pudiendo tener la oportunidad de haber hecho algo contra su agresor, que en este caso era Saúl, dice en 1 Samuel 24, versículo 6, Dios me libre de hacerle algo, de atentar contra el ungido de Jehová. Fíjense bien, la posición de David. Estamos hablando que Saúl estaba haciendo mal las cosas. Era un mal líder. Era un mal ejemplo como rey. Pero David ante todo sabía que había sido un rey puesto por Jehová. Y aunque Saúl se había equivocado, David sabía cuál era su posición. Y en la palabra lo expresa: Dios me libre, Jehová me libre de yo atentar en contra del ungido de Jehová. Tenía razones, sí las tenía, para poder hacerle daño, pero no lo hizo, porque prefirió dejar lo que estaba pasando en su corazón en el altar. Ahora, lo que no se sana, se repite. Punto muy importante. Lo que no sanamos, se repite. Y no solo se repite, se transmite. Si tú no eres una madre sana, tus heridas se las transmites a tus hijos. Si tú no eres un padre que ha sanado, tus heridas se las transmites a tus hijos. Y así en todo tu alrededor y en todas tus asignaciones que Dios te ha dado. Si no sanas tu historia, contaminarás las de los demás. Liderarás desde la herida, amarás desde la carencia y educarás desde el miedo. Esto es muy, muy real, iglesia. Y haz un análisis de tu manera, de cómo has llevado a cabo tu matrimonio, tu casa, tu hogar. Si no permites que el Espíritu Santo transforme tu historia, pero si te rindes, Él puede romper el ciclo. Él puede romper el ciclo que llega sobre nuestra vida. Por ejemplo, en casa, en la familia por parte de mi mamá, yo desde mi adolescencia, yo todavía no conocía de Cristo. Y Dios sabe que eso es real. Yo veía a mis tías que no tenían sus maridos. Y ya luego veía que tenían otro marido, pero que se volvían a dejar de sus maridos. Y yo veía que mis tías sufrían. Ya luego yo dije, mi madre no pudo quedarse con mi papá. Ya luego mi hermano mayor, su matrimonio se rompió. Y yo me pude dar cuenta que había un ciclo que se estaba repitiendo entre la familia. Y eso lo llamamos, y va muy relacionado con lo que la palabra de Dios nos explica,
que hay patrones que se vuelven a reproducir en familia y tras familia. Es lo mismo cuando hay un bisabuelo, tatarabuelo golpeador. Lo más seguro es que si tiene 4 varones, 2 de sus varones le salgan así, por ejemplo. Porque el tatarabuelo así fue con el bisabuelo y el bisabuelo con el hijo, y así se fue reproduciendo. Porque se transmitió la herida no sanada. Entonces, a través de la conducta de no saber llevar un matrimonio sano, los matrimonios se acababan, porque matrimonio sí había, pero de repente quedaba la madre soltera. Y yo dije, yo no quiero ser una madre soltera. Pero punto muy importante, cuando yo llegué a mi matrimonio, yo me di cuenta que yo era una parte clave para provocar quedarme como una madre soltera. ¿Me explico? Porque mis heridas no sanadas estaban afectando mi matrimonio. Y yo estaba muy propensa a un 99.9% a ser una madre soltera por causa de mis heridas no sanadas. ¿Sí me expliqué? Entonces, a veces lo que nos pasa en nuestra vida no es tanto por el diablo o por ataques de brujería o santería o del infierno, sino porque tenemos un problema muy grave aquí en nuestro corazón, que si no permitimos que el Espíritu Santo y rendirlo todo al Espíritu Santo para que Él pueda romper con esos ciclos que nos vienen alcanzando de generaciones en generaciones. Yo platicaba con mi hijo, porque antes de tener sus 18 años, me decía Jesús, yo cuando tenga mis 18 años me quiero casar, ma. Y yo le decía, está bien, hijo, ¿te quieres casar? Sí, es que todos dicen, a mis 18 años ya soy un adulto, ya puedo decidir. Le dije, es muy pronto para que tú te cases a tus 18 años, hijo. Y yo creo de haber dicho, tú te casaste a los 16. Y dije, sí, pero tuve que pasar muchas cosas que si yo hubiera tenido la sabiduría de Dios, no me caso a los 16. Si hubiera tenido esa instrucción de Dios, pues no me caso a los 16. Y no es que me arrepienta de lo que tengo, mi bendición de mi matrimonio y de mis hijos, pero Dios es bueno y nos alcanza y Él nos ayuda. Pero le digo, si tú puedes meditar en eso y madurar mejor y conocerse y en su relación de noviazgo y experimentar, ahora le digo, ¿te quieres casar? Dice, no, todavía no me quiero casar. Y no porque quizás ya no quiera casarse, sino porque yo sé que Dios ha tratado con su corazón y ha podido darse cuenta que el matrimonio no es fácil. ¿Todavía te quieres casar, Jesús? Las que estamos casadas aquí, ¿el matrimonio es fácil, hermana Lulu? No. Y el Señor quiere que llevemos a cabo un matrimonio sano para poder darle a nuestros hijos un testimonio de que ellos también puedan tener un matrimonio sano. Yo se los decía el domingo pasado hablando de esas ataduras del alma. Yo pensaba que maltrato en casa era normal. Por lo tanto, yo generalizaba o normalizaba el maltrato en el matrimonio porque yo creía que eso era normal. Como mi papá maltrató a mi mamá, pues yo dije, pues a mí también me van a tener que maltratar, hay que aguantar vara. Decía mi abuelita, la mamá de mi papá, esta es la cruz que me tocó cargar, hijita. No es así. El Señor sí dice que carguemos nuestra cruz, pero no es una cruz relacionada de esa manera, sino es cargar una cruz conforme a la palabra de Dios, que a tu carne le cuesta, pero que el Espíritu siempre está dispuesto a hacer lo que la palabra de Dios dice. Ahora, vamos rompiendo con todos esos ciclos
que si no sanamos nosotros, vamos a contaminar lo que más amamos, que son nuestros hijos, nuestro alrededor, nuestra familia. ¿Por qué? Porque lo que no se sana se repite y se transmite. Eso aunque tú no lo quieras, hermano, aunque tú no lo quieras, se va a dar. Mi papá fue un alcohólico drogadicto. Hasta la fecha lo sigue siendo. ¿Y sabes qué? Mis hermanos fueron alcohólicos y drogadictos. Y eso es bien triste. Se transmitió. Porque él traía heridas muy profundas desde su niñez. Pero ¿sabes qué? Su papá de él fue un alcohólico maltratador. Y a mí, pues bueno, no sé tú, pero a mí me gusta saber e indagar. Y un día sentada yo con mi abuelita, abuelita, ¿cómo era mi abuelito contigo? Mi abuelito Alberto ya falleció. Y me dice, yo me casé con él a mis 13 años. Y él me llevó allá al potrero y en el potrero ahí yo me aliviaba. Y al segundo día yo ya tenía que ayudarle a hacer ladrillos, porque dice que mi abuelito hacía ladrillos. Y si no me paraba a ayudarle, así me iba. Y todavía no estaba en mi recuperación bien de mi cuarentena cuando ya había vuelto a salir embarazada. Y antes decía la gente que los hijos que Dios te quiera dar, ¿sí o no? En la antigüedad así decían. Y por eso antes tenían que 13, que 14, que 15 hijos. ¿Sí, hermano Pedro? Mi abuelita tuvo 11 hijos. Y pues antes decía, los que Dios me quiera dar. Porque así le hacía la mamá de mi mamá y la mamá de mi mamá. Y en realidad, y yo le dije, abuelita, ¿y eso la hacía feliz a usted? ¿Y eso la hacía sentir bendecida a usted? No, yo ya no quería. Entonces imagínate una madre cansada, agobiada, y que el marido la cargara con trabajo. ¿Tú crees que iba a tener el amor y la paciencia para educar a los hijos con sabiduría y con calma? Pues yo me imagino que ya les decía, háganse de aquí, hijos de su tal por cual, y golpeaba a uno y golpeaba al otro. Y porque yo escuchaba que mi papá le decía, es que fuiste una madre golpeadora. Un corazón no sanado, una herida no sanada, se transmite a los hijos. Si no permites que el Espíritu Santo transforme tu historia, pero si te rindes a Él, puedes romper el ciclo. Pastora, pero ¿de qué está hablando? Yo soy una hija de Dios. Los hijos de Dios también estamos heridos y necesitamos sanar. Los hijos de Dios también traemos heridas en el alma y en el corazón y también tenemos que sanarlas. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer es la siguiente instrucción? Primero que nada, detente, medita, analiza, rinde tu herida, deja que el Espíritu Santo la exponga para que la pueda limpiar. Yo un día, y soy muy honesta, hermanos, yo me gusta mucho escribir y me gusta mucho leer, pero yo me di cuenta que una de las habilidades que me podían ayudar mucho es de poder escribir, porque así se me quedaba más grabado. Entonces un día me di a la tarea de poder agarrar una libreta y poder anotar todas las cosas que yo detectaba que aún me dolían. Y eso es aprender a detenerte en tu vida. Porque vivimos la vida que parece que dicen en sus marcas, listos y órale. Y a veces en nuestra vida, espérate tantito. ¿Qué estamos haciendo de nuestra vida, con nuestra vida y con quienes están en nuestra vida? Rinde tu herida.
Y es a través de tu comportamiento. ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Cómo son tus reacciones? Deja que el Espíritu Santo las ponga para que pueda ser limpiado. Porque solo lo que se enfrenta, escucha bien esto, se transforma. Si tú nunca enfrentas tus heridas con honestidad, no van a poder ser transformadas. Ahora, si solo lo que se sana, y solo lo que se sana puede llevar vida. Porque lo que no se sana, una enfermedad que no se sana en el cuerpo, ¿qué pasa con el cuerpo? Un cáncer que no se sana, ¿la persona qué? Pero si el cáncer sana, y el cáncer se va, y el cuerpo sana, pues la persona puede vivir. Porque solo lo que se enfrenta se puede transformar y solo lo que se sana puede llevar vida. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Salmo 139, 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Pídele a Dios que te examine y traiga a la luz todas esas cosas. Confesaos vuestros pecados unos a otros y orar unos por otros para que seas ¿qué? A veces poder hablarlo también sana. A veces poder expresarlo, ojo, con la persona correcta. Vuelvo y repito, con la persona correcta. Porque cuando vas tú y abres su corazón con la persona incorrecta, lo único que te vas a llevar es una herida doble. Porque a veces abrimos el corazón con las personas incorrectas. Te dan un mal consejo. Le añaden más limón a la herida. Y lo único que sales de allí es más dañado. Pero cuando tú le abres el corazón a una persona con sabiduría, a una persona que te pueda ayudar, una persona que realmente te ame y te diga, ¿sabes qué? Yo creo que aquí le podemos, ven, vamos a orar, vamos a esforzarnos. La sanidad no es un lujo emocional, iglesia. Escucha bien esto. La sanidad no es un lujo emocional. Es una necesidad espiritual. Porque lo que no se sana siempre se contamina. Es la siguiente. La sanidad no es algo que puedas tener como un accesorio más para mi vida. Luego si tengo tiempo lo adquiero para colgármelo y se me vea. No es un lujo emocional. Es una necesidad espiritual. Porque lo que no se sana siempre va a salir contaminado. Eso, iglesia, que hemos estado hablando el día de hoy. Tú no puedes darte el lujo de poder decir, mañana lo checo. Mañana me doy el tiempo. El mes que viene prometo darme la tarea de sentarme y analizar mi corazón. No podemos hacerlo así. Si realmente amas a Dios, si realmente te amas tú, si realmente amas tus hijos, si realmente amas tu esposa o tu esposo, tus padres, tus hermanos, con quien tú te conduzcas en tu alrededor, tus nietos, es algo que le debes de dar importancia. Para el mes que viene medito sobre esto. Es hoy. Para que sigamos avanzando con un corazón sano. Ahora, no todo lo que contamina se nota. Lo hablábamos en el exterior. Pero todo lo que sana, florece. Dile a tu hermano, no estás sola, no estás solo. No es tarde. Este puede ser el comienzo de una historia distinta. ¿Por qué tu vida tiene que ser como la de tus papás?
como la de tus abuelos, tus bisabuelos, tatarabuelos, como la del tío, como la del padrino. Tu historia tiene que ser diferente. ¿Y sabes qué? Mucho mejor. Mucho mejor. ¿No has escuchado que algún día dices, este es igual que el padre? Este sacó el carácter de la madre. Dios nos da la bendición, la autoridad, la visión, pero sobre todo la sabiduría para poder llevar a cabo una historia distinta, pero mucho mejor. No una historia como los cuentos, es una historia real, pero con un final muy satisfactorio para gloria de Dios. Que cuando un día tú y yo ya no estemos aquí, pero estén nuestros hijos con sus hijos de sus hijos, puedan hablar del gran testimonio que nosotros pudimos llegar a ser para ellos. Y no que hablen de nosotros a través de las heridas que nosotros les dejamos a ellos o a ellas. Hay gente que no puede hablar ni siquiera 3 palabras de lo que fue su padre o su madre o el matrimonio de sus padres, cuando su corazón ya está bien destrozado, quebrado, o ni siquiera pueden imaginarlo porque están tan dañados de su interior. Duré años que ni siquiera podía recordar lo que fue mi niñez, porque eso quebraba mi corazón. Ojo, había canciones que me recordaban con dolor lo que me tocó vivir. Yo no podía escuchar canciones de ciertos artistas porque quebraban mi corazón, que mi corazón estaba dañado, dolido. Yo no podía hablar de eso, ni siquiera escucharlo porque había heridas graves en mi interior. Y yo no me estaba dando cuenta que a causa de mis heridas, yo también estaba hiriendo a mis hijos, hiriendo a mi matrimonio, porque yo no quería dejar que eso se repitiera otra vez, pero lo estaba haciendo como Saúl desde mi perspectiva. Pero lo único que estaba haciendo era más daño y lacerando más los corazones de las personas que se supone que más amamos, que son nuestros hijos y nuestra familia. No todo lo que contamina se nota, pero ahí está. Pero todo lo que sana, florece. No estamos solos, iglesia. No es tarde para poder comenzar. Este puede ser el comienzo. Un buen comienzo para nuestra historia. Vamos a ponernos de pie.